En la ciudad de Buenos Aires, en las 11 de la mañana y 7 minutos, 6 horas más en el Estado de Israel. Vamos al encuentro del doctor León Amiras. Él es presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, con quien hemos hablado mucho, y hay muchos temas que tienen que ver con lo judicial en esta guerra y en este momento de la historia del Estado de Israel y del pueblo de Israel. Por eso le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Dani? Un saludo para ti y para todos los oyentes de Argentina, de Radio High. Cuando pensamos en tener esta charla contigo, teníamos otros temas, pero no nos queda otra que comenzar con el último, porque es el tema del que todos están hablando y es la aprobación de la condena a muerte para terroristas. Y quisiera conocer tu opinión. Realmente yo escucho muchas opiniones a favor, en contra, neutrales, pero pocos de nosotros conocemos el texto correcto o el texto completo de la ley. Mira, es una ley muy nueva que fue aprobada en el Parlamento israelí y luego de su aprobación abrieron unas botellas de champaña como, digamos, demostrando el logro, un logro político, ¿no? De partidos de ultraderecha, principalmente del partido de Ben Gvir, un joven abogado de Jerusalén. eh, Era mi vecino en el estudio, en el edificio del frente, y más de una vez en reuniones en el Parlamento, cuando lo veo, le digo de que me está metiendo en problemas porque todos mis amigos argentinos de centro y de izquierda, cuando me hablan de Ben-Gvir, yo le tengo que decir que era mi vecino, a pesar que no estoy de acuerdo con sus ideas. Pero bueno, un poco de humor en este tema. Esta ley de Onesh Mavet la Mejablim, pena de muerte a los terroristas, es un tema muy político que lo viene trayendo el partido de Ben-Gvir, que vamos a decir, en una época él venía del famoso partido de Kahana, de Meir Kahana, Caj. Kaj, que era muy, muy extremista. Y bueno, lo que ellos decían era Mavet, Mavet le Arabim, muerte, muerte a los árabes. Cuando vieron de que decir muerte, muerte a los árabes no es politically correct, cambiaron a muerte a los terroristas. Y ahora sacaron esta ley de pena de muerte por medio de la horca a terroristas. Ahora, el tema de los puntos a favor de la pena de muerte o en contra de la pena de muerte no es un tema israelí, es un tema ya conocido en el mundo. Tenemos el libro de Camus sobre la pena de muerte. Yo recuerdo en mis estudios en la Universidad Nacional de Córdoba que hablábamos del tema a favor o en contra de la pena de muerte en la cátedra de Derecho Penal, y lo mismo en la Universidad Hebrea. Vamos a decir, no es tanto un tema israelí. Hoy en el mundo cada vez más se van anulando las leyes a favor de la pena de muerte y van quedando menos. Han quedado mucho en China, en Irán, en parte de los Estados Unidos. Y la verdad que Israel, estar en ese club de países como Irán y China o Pakistán o Irak, a mí personalmente no me simpatiza el hecho de la pena de muerte a los terroristas, ¿no? Ahora, un segundo, me voy a poner en un lugar que hay mucho ruido. Ahora, Sí. yo digo así, yo entiendo la posición de muchos grupos de derecha o de centro derecha, en que llegaron a esta situación, pero no nos olvidemos que el 7 de octubre, luego de los asesinatos de Hamas, detenían a un terrorista que había asesinado a una madre y había puesto al bebé de la madre en un horno y habían asesinado a la abuela y había filmado todo por Facebook, y de repente le ponían un abogado y aparecía en una corte militar diciendo de que tiene todos los derechos de ley y que por lo tanto quiere que se le respeten sus derechos. Entonces, A sabiendas que esto en en algún sí, momento iba a ser objeto de un canje. exactamente, o tratar de explicar algún tipo de defensa jurídica como que hubo una insanía o algún tipo de problemas, algún tipo de problema médico. Ahora, en el derecho hebreo, y no es mi especialidad, pero
mucha gente que maneja las leyes religiosas, tampoco en el judaísmo están a favor de la pena de muerte. Es un tema bastante complicado y con todos los problemas que tiene Israel hoy ante las naciones del mundo, traer no solo una ley de pena de muerte, sino es una ley que le ata la mano a los jueces israelíes, cosa que cuando llegue una causa y se le pide la pena de muerte a un terrorista, el juez no puede hacer nada, no puede decir, mirá, le voy a dar una pena menor o algo. Es como que le han atado las manos para que el juez decida que lo tiene que matar y no le queda otra. Y esa es la problemática. ¿Y cómo está redactado de tal forma que si uno de los colonos de Judea o de Samaria va y mata a un palestino en un acto que puede ser reflejado del mismo terrorismo, no le quepa esa pena? Mirá, la redacción es otro de los vicios de esta ley, que es una ley para los judíos y una ley para los terroristas árabes, ya sean de los territorios o se habla de que tiene que ser una persona que odia o que está en contra de la existencia del Estado de Israel. A lo mejor jurídicamente se va a poder juzgar con esta ley, a lo mejor a un judío que esté en contra de la existencia de Israel, de alguna manera, ¿no? Pero es un tema netamente teorético. Esto va más encaminado a los terroristas de Judea y Samaria y quizás a árabes israelíes que lleven a cabo el delito por odiar el Estado de Israel y su existencia. Entonces, este punto de que esta pena va a ser no proporcional y se le va a aplicar a ciertas partes de la población es un tema que también pasa en otros lugares del mundo, que dicen que generalmente la pena de muerte se aplica a las minorías. En el caso de Estados Unidos, a muchas minorías hispanas, en el caso de China, minorías que no tienen protección. Entonces, ese es el segundo punto, cuando yo diría que el, 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 hay consenso que cuando un terrorista trata de llevar a cabo un atentado y hay soldados en la zona o están ante una batalla, vamos a decir en el 99% el terrorista no queda vivo cuando cae en batalla. Pero no nos olvidemos que en la ley israelí el soldado tiene prohibido matar a una persona que está herida, y ustedes se deben acordar de la causa de Azaria hace muchos años atrás, que era un terrorista que vino y que estaba tirado en el piso y pensaron que había muerto y cuando movió una mano le tiraron un tiro y lo mataron. Y a ese soldado lo juzgaron diciéndole que por qué lo mató, tendría que haber esperado. Y él dijo, yo tenía miedo que con la mano se inmole y si se inmolaba moríamos todos. Entonces, yo pienso que esta ley es más bien un tema político. Pienso que no la van a llevar a cabo adelante de ninguna manera, y quizás un nuevo gobierno la va a anular, es mi opinión. ¿Hay algún mecanismo judicial que pueda oponerse a la aplicación de la ley? Aquí que nosotros tenemos constitución, aparecería cualquier juez o incluso la Corte y podría declarar como inconstitucional la ley. ¿Hay alguna alternativa a la Knesset una vez que una ley es promulgada? Mirá, ahí entramos en otro tema, en el tema de la revolución judicial o la reforma judicial. Esto sería función de Bagatz, Beit Mishpat Gabor Letzedek, digamos la Corte Suprema de Israel, que ahí sí podés ir y pedir un habeas corpus, podés pedir una anulación de una ley, pero si se pide una anulación de la ley y la Corte Suprema empieza a discutir el tema, van a volver con el tema de que el poder judicial se está metiendo en las decisiones del pueblo, del Parlamento y de las decisiones del Poder Ejecutivo. Yo pienso que en este caso seguro que grupos de Israel como la Asociación de Protección de los Derechos Humanos o diferentes grupos van a presentar una acción ante Bagatz y van a pedir un recurso de amparo diciendo que esta ley, por ejemplo, está en contra de los principios de
Hok Kuvod Adam Bejerutó, la ley de la libertad y dignidad del ciudadano, cosas de este tipo. Pero bueno, va a ser la misma problemática de que van a decir que los jueces se están metiendo en algo de que el pueblo lo decidió. Hay una tensión ética en algunas cosas. Yo he escuchado gente que dice, bueno, alcanzaría con que le pongan pena perpetua y que no los suelten nunca más. Pero claro, y de repente hay 250 secuestrados y la única forma de liberar a tu ser querido es entregar terroristas y el ciudadano israelí va a decir, por mí entréguenlo, pero que los israelíes vuelvan. O sea, el hecho de que permanezcan con vida, evidentemente siempre va a generar la intención de los terroristas de secuestrar, porque esa es una carta de canje, y yo me imagino que por ahí viene, pero evidentemente es un tema terriblemente polémico en un muy mal momento. Sí, sí, es un muy mal momento, un momento de guerra con varios frentes, en un momento de un antisemitismo mundial de alto rango, ya sea en España, ya sea en América Latina. Yo cuando leo los talkbacking en Facebook, cuando hay notas sobre Israel, las tonterías que la gente escribe y el odio a Israel y el odio a su pueblo y muestran una madre con 4 hijos que murieron en el ataque de un misil y le ponen abajo estamos felices de la vida, qué lástima que Irán no pueda destruir el Estado de Israel, cosas de ese tipo, vamos a decir, después del 7 de octubre, que yo diría, la lógica dice que el mundo tendría que estar a favor de Israel por la tragedia de ese 7 de octubre, muchos están haciendo exactamente lo contrario. En vez de estar a favor de Israel, tratan de embarrarlo más a nivel internacional. León, el tema original por el cual pensaba charlar contigo tiene que ver con estas nuevas capacidades o poderes que tienen los tribunales rabínicos sobre la población, digamos, civil, no Sí. religiosa. Contame un poquitito de qué se trata y cuáles son estos nuevos poderes y qué otra controversia genera esto en un país que, y esto corre por cuenta mía, si sigue así, estará cada vez más parecido al Irán de los ayatolás que al Israel que yo conocí. Mira, el tema del derecho rabínico, ¿sí? A diferencia del derecho secular o laico, es un tema muy interesante. Yo me acuerdo en el año 88, cuando yo vine a estudiar mi primer máster en la Universidad Hebrea, yo me preguntaba, digo, pero ¿cómo? Voy a tener que aprender las leyes de la Torá, voy a tener que aprender las leyes judaicas, porque Israel es diferente del sistema del derecho romano o el del derecho continental. Y se me explicó en esa época algo que hasta ahora siempre fue así, que las leyes son laicas, vienen de la Knesset, los jueces son laicos, hay cierta influencia del derecho hebreo, hay cierta influencia en las leyes penales de ciertas cosas del Ramban o de qué decía la Torá en el caso de castigar o qué decía la Torá en el caso del interés en un préstamo bancario. Es decir, había más de un juez, entre ellos Menachem Elón, que fue miembro de la Corte Suprema, que le gustaba en sus decisiones citar algunos puntos del derecho hebreo. Ahora, los tribunales rabínicos hasta ahora se dedicaban exclusivamente al tema de derecho de familia, al tema de divorcios, al tema de alimentos, al tema de, vamos a decir, de manutención de los chicos. Y bueno, hasta ahora, por ejemplo, lo que pasaba más de una vez era que el marido quería ir al tribunal rabínico en un divorcio y la mujer al tribunal civil, porque en el tribunal rabínico en las primeras épocas decían que a la mujer para pagarle alimentos había que darle dinero para que compre un delantal, que compre ollas, que pueda salir a tomar un té con unas amigas, y en el tribunal laico decían que la mujer hay que darle un dinero para el auto que necesita, para sus estudios, para cosmética, para tener una vida libre como una mujer libre. De ahí que había mucha discusión entre, por ejemplo, en los casos de divorcios, entre correr a la jurisdicción laica y no a la jurisdicción rabínica. Ahora, todo lo demás, como por ejemplo cosas relativas al derecho del trabajo, daños y perjuicios, conflictos
de derecho civil en general, iban a los tribunales, solamente a los tribunales laicos. Ahora, ¿qué es lo que dice esta ley? Esta ley dice que los tribunales rabínicos van a tener competencia en otros puntos, en el derecho de trabajo, en derecho de daños y perjuicios, en conflictos de derecho civil, pero por lo visto, para que esto no sea vergonzoso en un 100%, sino en un 90%, dijeron sí, solo sí, si las partes están de acuerdo. Es decir, si Moshe se pelea con el vecino y le tira una pared, y el vecino Itzhak le quiere hacer un juicio, si entre ellos dos están de acuerdo, pueden ir al tribunal rabínico y no ir a la justicia normal. Ahora, Y si no se ponen de acuerdo, ¿cuál es la jurisdicción que si no se prima? ponen de acuerdo, queda la jurisdicción laica. Ok. De allí que el único punto que yo, vamos a decir, me tranquilice en parte, y yo sí estoy de acuerdo con algunos de los que no están tan preocupados por esta legislación, es el hecho de que tiene que haber un acuerdo entre ambas partes. Si Moshe y Yitzhak se pelean y Yitzhak dice, no, yo quiero ir a la corte de Tel Aviv, no quiero ir al tribunal rabínico, entonces no van al tribunal rabínico. Y te voy a agregar algo, que eso cuando vi la ley en el acto lo pensé y ya lo están diciendo hoy. En Israel hace 25 o 30 años que mucha gente religiosa ortodoxa van a un tribunal rabínico privado. Es decir, para darte un ejemplo, y te voy a decir más, yo pienso que en Buenos Aires también debe haber lo que se llama un Beit Din. Acá tenés el Beit Din de Bnei Brak, el Beit Din Neisbos Torah Tzedek, el Beit Din esto. Entonces, las partes dicen, una persona ortodoxa se pelea con el vecino, como dije anteriormente, y dice, te voy a llevar a un Beit Din. Ok, lo demanda y le dice al otro, ¿estás de acuerdo en que vayamos a pelearnos en el Beit Din de Buenos Aires o querés ir a la Cámara Civil de Chascomús? El otro dice, no, no, yo también soy ortodoxo, yo quiero ir a un tribunal toraní. Eso ya existía en Israel. Yo he visto más de una vez a dos ciudadanos israelíes ortodoxos que se están peleando por cosas económicas o la construcción de un edificio y ellos van a un tribunal que vos llegás, ves a tres abuelos ortodoxos que están discutiendo y hablan en yiddish entre ellos y discuten con el demandante y discuten con el demandado, etcétera, etcétera. Y al final dan una decisión y esa decisión es respetada por las partes. Ahora, lo que esta ley dice que ya no van, lo que van a poder hacer esto no van a ser esos tribunales privados, sino van a ser el tribunal rabínico público. Ahora, ¿qué es lo que me molesta a mí? Me molesta, esto va unido también con las leyes de esta semana, que a los grupos ortodoxos se llevaron millones y millones y millones de dólares en presupuesto. Ahora, ¿quién le va a pagar a los jueces? ¿Quién le va a pagar a los jueces rabínicos? Ahora, el juez rabínico no es una persona que estudió leyes, es una persona que estudió en una yeshiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que nombrar 100, 200, 300 jueces cuando no hay dinero para nombrar jueces laicos y vamos a tener que nombrar jueces religiosos que van a tratar el tema. Ahora, el último punto y el más problemático es el tema de los derechos de la mujer. Muchísimas organizaciones están en contra de esto. ¿Por qué razón? Cuando hay una demanda entre un hombre contra una mujer en la vida ortodoxa, va a ser muy difícil que la mujer diga, yo no estoy de acuerdo de ir al tribunal rabínico y yo quiero ir al tribunal laico. Entonces dicen que eso de que tiene que ser bajo el consentimiento de la mujer, la mujer en el mundo ortodoxo muchas veces no es libre para decidir por el sí o por el no. Y aunque diga sí, va a ser porque va a estar muy presionada por el rabino del barrio, por el cuñado, por los hijos. Entonces, si hasta ahora la mujer podía existir entre ir a una corte laica o una corte religiosa, cuando el rabino le diga a Sara,
Abraham te demandó y te podés elegir ir a la tribunal de la gente no judía, porque en los tribunales en Israel civiles hay también jueces árabes, ¿sí? O querés ir a la corte rabínica. La mujer no va a discutir, va a ir a la corte rabínica. ¿Y cuál es el problema? Yo lo he visto como abogado cuando he entendido en estas cosas. Son jueces que no son profesionales, son gente que tiene muy buenas intenciones, son rabinos, son gente muy sabia, pero que no son gente que ha estudiado leyes. Entonces, más de una vez hay muchos errores, especialmente en causas judiciales, económicas, civiles. Así que, mira, la verdad que es triste que en un momento de guerra tengamos que dedicarnos a este tipo de legislación, tanto de la pena de muerte como de la pena de muerte civil para laicos que no quieren que se entrometa la justicia religiosa en los tribunales. Es decir, es como que nos estamos yendo atrás muchos años, ¿no? Bueno, queda Más clara de... la razón, queda clara, como el gobierno necesita que sobreviva la coalición, es el momento en que los ultraortodoxos pueden presionar cualquier cosa y recibirla, porque si no se hubiese desmoronado y ya habría elecciones anticipadas, que probablemente que no sea lo que estaban buscando. Tengo, León, una última pregunta de algo que mencionaste recién, pensando yo en esto de las demandas civiles. En tiempos de guerra, una persona que le fue destruido su auto, su negocio, que no puede trabajar, que no, se quedó sin casa, ¿demanda a alguien? ¿Puede demandar? ¿Las empresas Mira, aseguradoras los cubren? ¿Cómo es en mira, la práctica la vida de una persona que ha perdido su medio de trabajo, su casa, su auto? mira, acabo de cortar en este momento, hace 10 minutos atrás, con una chica que con su novio, ella argentina, él israelí, cayó un misil frente a su casa y se destruyó íntegra todo, se quemó todo, se quemaron su ropa, todo. Y el Estado en el mismo momento la puso en un hotel en Tel Aviv, tiene derecho a estar ahí por varios meses en un hotel con desayuno, almuerzo y cena, hasta que pueda alquilar otra propiedad y poder seguir adelante. La semana pasada un abogado en la zona de Beit Shemesh con sus 4 hijos y su mujer, sonaron las sirenas, entró en un refugio, cerró la puerta, escuchó el explosivo, su casa quedó completamente destruida, se quedó sin nada. En este momento se le está dando en el acto un monto de unos $2.000 por mes para que pueda alquilar algo hasta que pueda construir su casa. Es decir, el Estado no deja a las personas a la intemperie. Vamos a decir, hay casos lamentables como que gente que destruyeron su casa en el norte, en Metula, en Kiryat Shmona, en la guerra anterior, que todavía no lograron construir su casa. Vamos a decir que no todo lo que brilla es oro, no todo es ideal, pero en general el Estado trata de ayudar con lo mínimo, ¿no? ¿Por qué digo con lo mínimo? La persona que se quemó su casa, que no tiene ni los álbumes del bar mitzvah y del casamiento, y no tiene sus libros, no tiene su ropa, está en un hotel ahí tirado, la pobre persona, aunque le des el dinero que le des, no, no podés ayudarlo, ¿no? Pero bueno, en el derecho de daños y perjuicios el dinero por ahí trata de ayudar para seguir adelante. Muchos generalmente se van a la casa de un primo, a la casa de los padres, es una realidad. Gente que está viviendo en casas eh, familiares en general, Hay un ¿no? problema Pe- adicional que tiene que ver con la falta de trabajadores, con el cierre de las fronteras. Muchos de los trabajadores palestinos que trabajaban en la construcción ya no pueden venir. Y aún teniendo la plata, yo he escuchado que hay demoras de años para conseguir Exacto. que vengan a arreglarte la casa, aunque tuvieras el dinero. Exactamente, ese es el problema. Cuando una persona, este amigo de BHM, este joven abogado, me dijo, a mí me va a llevar 1 año y medio para construir esta casa y no hay trabajadores. Tenés muchos trabajadores chinos, Ujú. otros trabajadores de la India, pero lamentablemente también han muerto muchos trabajadores extranjeros de esos países que cuando suenan los misiles no le daban importancia, ¿no?
había muchas, en su momento, ideas de poder traer empleados de la construcción de Argentina acá, porque el nivel de los empleados de la construcción de Argentina es un nivel muy, muy, muy alto, a diferencia de otros, pero por lo que yo me parece no se logró seguir adelante con esa idea. En una época había trabajadores rumanos, Ujú. en este momento son chinos y tailandeses, y bueno, y los trabajadores árabes no pueden entrar, a pesar que de todos los que te dije, los trabajadores árabes son los más profesionales y los mejores, porque calcula si traes un chino de Beijing que viene a trabajar acá y que hace un año que se dedica a hacer yeso, paredes de yeso, con un árabe de Ramallah que se viene dedicando a eso hace 35 años, que es un artista del mundo del yeso, pero el tipo está en los territorios porque no puede entrar, porque luego del 7 del 10 no podés saber si traes a una persona, es lamentable, traes una persona a trabajar a tu casa y el tipo es un terrorista. Si viene con un hacha a tirar la pared y vos estás ahí tomando un café, mirándolo a ver de qué se trata, ¿no? Son cosas que solamente en Israel las tenemos, ¿no? Ese tipo de problemas. Ah, y hay muchos temas, la guerra trae muchos temas, pero bueno, quería tocar por lo menos estos tres y especialmente el último, el de la pena de muerte, porque recién arranca el debate y seguramente va a seguir adelante con su complejidad. León, te mandamos un abrazo grande, que tengas Hak Kasher Besameach con este Pesaj y que pronto haya Shalom. Toda Rabá para ustedes, para todos los oyentes de Radio High. Y como yo termino siempre en todas mis entrevistas a diferentes televisiones o a radios, siempre sigo y agradezco al pueblo argentino y a sus gobernantes que en estos duros momentos del Estado de Israel, la República Argentina nos hace sentir que no estamos solos, que la República Argentina son nuestros hermanos. Entonces, un Pesaj Sameach, un Pesaj de libertad para ustedes y todos nuestros amigos. Abrazo grande, era León Amiras, el doctor León Amiras, que es el presidente del Consejo de Abogados, del Colegio de Abogados de Jerusalén. Nosotros seguimos aquí en el Coffee Break.